Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente acá en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, todos los cable operadores de todo el país, la revista chacra.com.ar y agritotal.com. Y como venimos repitiendo permanentemente, Futurar no se olvida de Venezuela. Esta semana es una semana muy importante. Miles de personas hoy están en la calle protestando contra un régimen que violó todo tipo de normas, que violó todo tipo de derechos humanos, un gobierno ilegítimo que estaría asumiendo mañana en la República Hermana de Venezuela. O sea, Futurar no se olvida de estos temas, un tema que es central, que rompe todo tipo de compromiso democrático que la región viene teniendo desde hace más de 35, 36 años. O sea, lamentablemente Venezuela, que fue un faro de institucionalidad, porque allá en el año 1958, cuando se firmó el famoso Pacto de Punto Fijo, Venezuela fue de los países de la región que mayor constitucionalidad tuvo. Lamentablemente esto se rompió y hoy tenemos un gobierno totalmente irrepresentativo, un gobierno que alejado de toda norma de conducta democrática, pero fundamentalmente un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y en el cual, lamentablemente, el Mercosur, como alguna vez lo dijimos, nunca se pudo pronunciar en unanimidad, en una condena muy fuerte hacia Venezuela y también dentro de la República Argentina. Una dirigencia política que firmó un pacto democrático allá por el año 1983, donde la Argentina se encauzó definitivamente en el rumbo democrático. Lamentablemente, en este tema sigue habiendo diferencias. Pero bueno, es un tema en el cual Futurar siempre va a estar presente y marcando la democracia en toda la región. Cambiamos de tema y vamos al programa de hoy. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, el expresidente de CARVAP, el doctor Horacio Salaverry, un hombre que es interesante hablar con él porque conoce muy bien todo el mundo agropecuario, agroindustrial, pero fundamentalmente también conoce bien la política. Entonces vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en este mundo, pero fundamentalmente con todo el tema impositivo, retenciones, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con la gran y de magnitud, digamos, ¿no? Todo el tema de impositivo fiscal. Sobre todo esto vamos a estar hablando hoy con Horacio Salaverry. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Y hoy nuevamente vamos a estar hablando del área metropolitana. El conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires representan el 33% del padrón electoral nacional, es decir, un tercio de la ciudadanía que define en una elección
vive en ese conglomerado y que indudablemente marcó siempre un ritmo muy claro en todas las políticas electorales. Y es lo que estamos viendo en estos primeros días del nuevo año. Digamos, fundamentalmente, las acciones políticas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Pero también hay un dato que no puedo obviarlo, porque por vez primera el país federal empieza a mirar con determinados resquemores a esa área metropolitana. Me estoy refiriendo específicamente a declaraciones del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Un hombre que salió muy fuertemente, le diría con los tapones de punta, contra el conurbano bonaerense, planteando que gran parte de la producción que esa provincia aporta a las rentas nacionales se vuelca al conurbano improductivo. Salió rápidamente el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, a contestarle y criticando muy fuerte las declaraciones del gobernador de Santa Fe. ¿Y por qué lo marco? Porque me parece que se está dando una situación política en la cual la región centro empezó a alzar la voz y quiere tener un protagonismo muy importante en todo este proceso de cambio que se está produciendo en la Argentina. Indudablemente la llegada de Javier Milei generó un antes y un después. Hubo un cambio de época y donde esta región centro, la región centro conformada por la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, quiere empezar a tener un protagonismo muy importante en las decisiones de la política nacional. Ya en los primeros tiempos del gobierno de Javier Milei, allá por enero del año pasado, cuando entró en debate la ley bases, el primer borrador de ley bases, que eran más de 600 artículos, en uno de los temas eran las retenciones a las exportaciones, en el cual el primer esbozo del gobierno de Milei era aumentarlas. Ahí los tres gobernadores, el de Entre Ríos Frigerio, el de Santa Fe Puyaro y el de Córdoba Yarlora, plantearon una política en común y se plantaron ante el gobierno nacional que era inviable nuevos aumentos de retenciones, cosa que lograron su objetivo porque no hubo aumento de retenciones. Y a su vez avanzaron fuertemente a plantear y poner en agenda, que este me parece que es otro hecho novedoso, desde la política claramente empezaron a cuestionar fuertemente el tema de retenciones, que es necesario no solamente bajarla, sino generar un plan político de mediano y largo plazo para generar previsibilidad en todos los productores de la Argentina para que puedan, con mucha tranquilidad y con mucha previsibilidad, poder ordenar sus inversiones. Y me parece que no son temas menores, digamos, porque se empieza a correr el eje de la política, en el cual no queda todo subsumido a ese 33% del padrón electoral que es el conurbano bonaerense y la capital federal. Creo que son temas que hay que mirarlo con mucho detenimiento porque forma parte de todo un cambio que lentamente se está produciendo en la política argentina con la llegada de Javier Milei, en el cual me animaría a decir que más del 80% de la dirigencia en general,
no solamente estoy hablando de la política, sino en general, de la empresarial, de la sindical, de la eclesiástica, le está costando entender a Javier Milei y el hecho de llegar sin ningún tipo de atadura y sin ningún tipo de construcción territorial, donde muchísimos sectores de la sociedad argentina, allá por noviembre del año 2023, dijo basta, necesitamos generar un cambio. ¿Es con Milei? Es con Milei. Si fracasa, buscaremos otra cosa. Pero lo que el argentino en general empezó a plantear, y fundamentalmente el sub-35, es decir, de 35 años para abajo, estaba tratando de entender y de buscar una mayor previsibilidad, una mayor tranquilidad, poder empezar a vivir en un país que no todo sea inflación, inflación e inflación, que no todo sea impuestos, impuestos y un Estado cada vez más grande que indudablemente no estaba solucionando todas las necesidades y preocupaciones de los argentinos. Esto creo que hoy está pasando, estamos en pleno proceso de este cambio en el cual un presidente, el más minoritario institucionalmente, está tratando, digamos, de amoldarse a los reclamos de una sociedad que exigió el cambio. Y esto es lo que hoy está viviendo la política argentina en un proceso de una campaña electoral ya lanzada, donde lo que se está viendo fundamentalmente son las grandes diferencias e intereses políticos de las distintas fuerzas. Y en el cual todavía, de alguna manera, está tratando de destrabarse los que manejaron la política en los últimos 20 años, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Ambos todavía con liderazgos, pero con algo que tienen en común. Ninguno de los dos hoy están en condiciones de generar o de formar mayorías. Pueden acompañar, pueden estar, pueden ser candidatos, es muy factible que puedan ser candidatos, pero lo que creo que ninguno de los dos pueden generar esas mayorías que en su momento obtuvieron. Allá por el 2011, Cristina Fernández de Kirchner, reelecta presidenta de la República con el 54% de los votos, o en el año 2015 con un Mauricio Macri en una coalición junto con el radicalismo y la coalición cívica a llegar a la presidencia de la República. En ese balotaje que le ganó a Daniel Scioli. Digo, indudablemente los cambios se están produciendo. Estamos siendo protagonistas de estos cambios. Empieza a haber rumbos. La sociedad, a pesar de un ajuste muy feroz, está, digamos, sosteniendo esta innovación que se dio en 40 años o 41 años de democracia, que es el equilibrio fiscal. Gastar lo que entra, no endeudarse. Me parece que este es un cambio de paradigma muy importante y en el cual, y ahí me parece que este es el dato central, mucha de la dirigencia no está entendiendo hacia dónde va este gobierno. Pero para ir terminando, lo que está en juego es el futuro. Lo que la sociedad está pidiendo es previsibilidad. Lo que la sociedad está pidiendo es, si quieren que le den la confianza, denme reglas y caminos de que esto es superador, de que no se está haciendo siempre lo mismo. Y dos figuras que indudablemente siguen teniendo mucho peso político todavía, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, tienen más que ver con el pasado
viviendo este presente, pero lo que no pueden generar ninguno de los dos dirigentes es futuro. De ahí que le cuesta muchísimo volver a construir mayorías. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, que es el doctor Horacio Salaverry, ex titular de Carvap. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Horacio Salaverry es contador público nacional y actualmente participa del Consejo Directivo como representante de Suipacha en Carvap, así como también en el Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas. Además es productor agropecuario, fue presidente de Carvap e incursionó en la política. Fue concejal y legislador provincial. Por otra parte, fue titular del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, delegado de la Sociedad Rural de Suipacha en Carvap, director de FOGABA en representación de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y en esa entidad fue además presidente y tesorero. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy, el doctor Horacio Salaverry. Bueno, ya está, como dijimos en nuestros estudios, el ex presidente de Carvap, pero dirigente agropecuario, el contador Horacio Salaverry. Horacio, es un gustazo que estés con nosotros. Y un poco la idea es plantearte, primero, ¿cómo estás viendo todo este año 2024 con un Javier Milei que inicia un 25 bien posicionado? Yo creo que es algo muy interesante. En realidad, a ver, muchos no veíamos un fin de año como este. Además, siempre los fines de año en el país son preocupantes, ¿no? Creo que todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en acomodar la macroeconomía y todo el proceso de regulación, y a esto hay que adicionarle, yo creo, en la gente, y ni hablar de nuestro sector, esa mirada de un pasado tan fuerte y tan feo, cercano, genera como una malla de contención, que hay muchas cuestiones, porque hay que ser muy claro. Muchos sectores de la economía, y básicamente sectores de la clase media y la clase media baja, no la pasan demasiado bien. Sin embargo, hay en líneas más o menos generales un acompañamiento a una política con características que, digamos, de este sesgo nunca vista en Argentina. Sin embargo, hay como un entendimiento en la gente por lo que pasó y lo que el país necesita, y ese acompañamiento es interesante. Yo creo que estamos entrando en esa etapa de un fin de año muy, muy razonable, medianamente con las variables, yo no diría todas las económicas, yo diría que la que está estabilizada más son las variables financieras. Pero el anclaje financiero en Argentina es muy importante para las medidas económicas. Cuando el andarivel financiero se mueve de corridas bancarias, situaciones complejas con los tipos de cambio, qué sé yo, la economía se resiente. Este tipo de anclaje financiero puede ser que logre dentro de la economía un procesamiento de reordenamiento y reacomodamiento, y de un tema que es vital, inclusive para nosotros nuestro, que es el reacomodamiento de los precios relativos, que hay una distorsión grande en precios relativos que hay que ir acomodando, ¿no? Sí, igual siempre es lo mismo, ¿no? O sea, no, si el dólar no está en la tapa de los diarios, es como que baja, exacto, baja, hay como que hay un psicológicamente en la sociedad argentina, ¿no? A ver, hay muchas economías, inclusive la economía brasileña que al lado, que hace devaluaciones. El otro día Brasil, algunos piensan, dicen, no, tiene un proceso de inestabilidad. No, los brasileños son muy hábiles. En Cancillería ni hablar de habilidad, pero en economía han aprendido mucho, aún la izquierda o la neoizquierda brasilera, con el tipo de cambio. Ha mirado a Estados Unidos tiene un proceso de protección,
de fortalecimiento del dólar y si nosotros quedamos enganchados acá, somos caros en el mundo, perdemos competitividad. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar. Y los brasileños regulan su tipo de cambio para ser más económicos, con un dólar más fuerte, que es la visión que habría si se da el proceso que habla generalmente de las políticas de Trump. Sí, sí. Entonces, pero no mueve la inflación. O sea, ese es uno de los... Yo me acuerdo acá, en el último 6 meses, ¿te acordás bueno, después tuvo la CUNSA, pero anterior a la CUNSA, el ministro de Economía, no me acuerdo el nombre... de Macri. De Macri, sí. Duhovne, ahí está. Nicolás Duhovne. Si vos veías desde el punto de vista técnico, el presidente del Banco Central no emitió. Miralo, no emitió. ¿No es cierto? Básicamente, hizo un sistema de ajuste con una tasa de interés altísima y Duhovne hizo un proceso de achique del gasto público. Sin embargo, como la variable dólar se movía, el proceso inflacionario siguió. O sea, nosotros tenemos dentro del proceso inflacionario un componente de tipo psicológico o económico que donde mueve la paridad cambiaria mueve. Y otros países no lo hacen. Pero hay que mirar Brasil, que empieza a acomodar a una realidad distinta en el mundo. Hoy, si vos me preguntás, nosotros no estamos reacomodando eso. Sí, yo lo que veo, días pasados estábamos en un seminario que me tocó hacer el análisis político, pero estaba con alguna gente vinculada a la economía y estábamos hablando un poco de la historia de los 40 años o 41 años, que esta también es la primera vez que Argentina está pasando por un tamiz totalmente nuevo, que es el equilibrio fiscal. O sea, un economista hablaba en ese momento, que el plan austral, en la época de don Raúl Alfonsín, que había nacido con mucha fortaleza, uno de los fracasos que fue que no pudieron... No sostuvo. No pudo sostener en base a reservas. Lo mismo pasó con la convertibilidad. Sí. O sea, esta es la primera vez... Que tenía una variable distinta, por la convertibilidad tiene variable de endeudamiento. Exactamente. Pero te digo una cosa, Pero con déficit fiscal. Con déficit fiscal. Pero lo que llama la atención, y ahí es donde creo que hay como un cambio de paradigma importante, es que vos le preguntás hoy en cualquier encuesta, tanto cuantitativa o cualitativa, ¿usted sabe lo que es el déficit fiscal? Te dicen sí. ¿Y qué es el déficit fiscal? Y gastar más de lo que te entra. ¿Sí? Es decir, que indudablemente Milei logró, con su discurso así muy popular, que la gente... Instalar un tema económico difícil. Dificilísimo. Hablar de reservas. Cuando un argentino de a pie hablaba de las reservas del Banco Central. Exactamente. Y hay, en ese caso, hablando de nuestro sector, también lo que la gente ha visto, la asociación que hay hoy por hoy entre una performance buena del sector agropecuario en el comercio exterior con el ingreso de divisas. Exacto. O sea, hoy la gente sabe todo, dice, pero un ciudadano de a pie común que no tiene por qué saberlo, como yo no sé de salud. Bueno, pero empiezan a hablar los temas, uno escucha, y el ciudadano ha escuchado. Y empezó a referenciar, no, lo que pasa es que, sí, claro, la seca, ¿qué hizo? La seca y no hay reserva. Ahora con una buena cosecha, o sea, empieza a haber toda una asociación también entre nuestro sector y la necesidad de que el sector sea lo más pujante posible, porque la divisa, ¿qué genera? Y me genera, digamos, un banco central saneado, me genera reserva, y ese conocimiento ha confluido, creo que para el sector nuestro, que siempre nos ha costado llegar y hablar con la sociedad de determinados temas, la sociedad entienda la ligazón que hay entre un proceso virtuoso de exportación y las reservas del Banco Central y su economía doméstica, que está atado totalmente. Por eso te digo, para mí es un hecho totalmente novedoso. Por eso digo, soy de los que piensan que el 19 de noviembre del año pasado, más que cambio de gobierno, fue como un cambio de época. Sí. Hay un ciclo nuevo que no sé cómo termina, porque está en pleno... Pero lo que sí también veo, y te lo decía fuera de cámara recién, yo lo que empiezo a ver que hay un consenso social como que el tema retenciones es un tema que hay que resolverlo o resolverlo. Que ya no pasa solamente
por la pelea o la discusión o el diálogo, como quieras llamarlo, entre las entidades o el hombre del campo con los gobiernos de turno. Me parece que hay un claro mensaje de que la sociedad empezó a entender la importancia, y yo creo que, te digo, las retenciones se instauraron en la época de Eduardo Duhalde, de 2002. Claro. O sea, ya está hace 22 años. La famosa frase, un alambre no va a separar los animales de la gente. Exactamente. ¿No? Pero digo, es la primera vez que yo creo que esa barrera, que yo creo que era un tema cultural también entre el campo y la sociedad, ¿no? Es como que se empezó a romper, ¿no? Es como que ya no hay muros, sino que empieza a haber puentes. Hay dos cosas muy claras. Vos sos un fino analista político, que eso seguramente lo tenés ya analizado. Pero acá me parece que el primer cisma es que, en términos políticos, Milei nunca podía ser presidente de la Argentina. Jamás alguien hubiese apostado en términos normales. Sí, señor. Entonces, ya hay un producto en el pasado, una normalidad que nadie la vio. O que la gente la vio y dijo, no, por acá. El mundo, en algunos casos, también una situación parecida. Pero de todas maneras... Sí, es global. Es global. Y por otro lado, esa visión muy clara que decís vos, en la idea de que, como decíamos recién, un sector necesita oxígeno y ese oxígeno a mí me da un nivel, de alguna manera, de estabilidad económica, que es el ingreso de divisa, yo no necesito. Y empieza a ver que si el sector se ve afectado por una política tributaria de esta característica, ve como normal y necesario esa situación. Y seamos muy claros. Yo en esto hay que ser clarito. Yo soy parte ahora también del Consejo Directivo como representante de Suipacha de Carvap, y como de Carvap estoy en el Consejo Directivo también, no en las mesas, pero sí en el Consejo Directivo de CRA. Y el análisis es muy claro. Determinado precio internacional como tenemos, la perspectiva que hay de no mejoramiento de los precios internacionales, por lo menos en la agricultura. Y este tipo de cambio, una retención de esta característica es totalmente inviable. Totalmente inviable. No cierra por ningún lado. No cierra absolutamente por ningún lado. Entonces, si yo no puedo tocar los precios internacionales, no, el tipo de cambio, estoy con un CNP del 2 y lo quiero bajar al 1.6, 1.4, y no toco esa parte tributaria, indudablemente va a haber una situación muy compleja desde el punto de vista agrario en principio, y que esto afecta a toda la economía en general y afecta al sector precario en general. Donde, por eso estamos insistiendo de que ahí hay que poner una mirada muy, muy atenta, porque directamente, vos decías, en un proceso de evaluatorio fuerte, por ahí, y un proceso en el cual la soja, los valores de los cereales se mantenían altos, va a decir, bueno, más o menos se va. Pero cuando se nivela, como se ha nivelado ahora, que es muy interesante, pero cuando vos ves los costos donde han quedado en dólares, y por ejemplo, a ver, el impuesto país se quitó el impuesto país, pero en el caso del sector, toda la importación ya estaba hecha. Obvio. Entonces, eso ya es costo para 24-25. Entonces, necesitamos fuertemente una mirada muy clara sobre eso, de qué manera podemos que el sector revierta eso para mejorar la performance y para mejorar de alguna manera, dar el salto que se quiere, que es un salto productivo buscando las 200 millones de toneladas, ¿no? No, pero por eso te digo... Es totalmente inviable. Yo lo que uno va percibiendo, por eso marqué lo del déficit, el equilibrio fiscal, o sea, porque esto me parece que es totalmente novedoso en la política argentina. Vos fíjate, lo mismo con esta apertura de la economía que se empieza a dar, y estas famosas decretos que salieron con respecto que se aumentaba de 1.000 a 3.000 el ingreso de mercaderías, y los 400 primeros dólares que te sacan algunas tasas y contribuciones de no pago, de impuestos y demás. Es como que empezás a ver también que tenés todo un sistema tributario totalmente demodé. No hay ningún, digamos, empezar a tocar temas que siempre eran temas que sí se hablaba. Hoy empieza a haber reclamos genuinos y la gente lo empieza a entender. Esto es lo que me parece que es la gran novedad. Es que de todo también esto. lo que hay que entender, y que es real lo que dice el sector industrial, en el sentido, más allá de ir a un falso proteccionismo,
¿no es cierto? Es la idea de dejar acomodadas variables internas. Y una principal es la tributaria, donde digo, mira, yo compito, pero déjame largar en el mismo lugar. A vos me metés 100 metros atrás a mí y no va. No va. Nos pasó un poco en el sector con el tema de cuando se importaba de Brasil. Sí. De Paraguay la soja. Decía, muchachos, los tipos tienen retenciones, voy para después. Entonces, poneme en el mismo lugar y la economía argentina tendrá que hacerse lo competitiva posible en la mayoría de los sectores. Hay sectores que es mucho más difícil hacerlo. Pero me parece que es totalmente necesaria que las reglas de juego sean la misma, porque en esto creo que hay que ser muy claro. Argentina está quedando cara en dólares. Entonces, cuando uno queda cara en dólares, hay que hacer una mirada. Si no tocas el tipo de cambio, tenés que tocar la parte tributaria. Vos imagínate que hoy el equilibrio fiscal básicamente que se da, ¿no es cierto?, en este momento, uno de los grandes sostenes de ese equilibrio económico son 10.700 millones de dólares que van al fisco por parte de retenciones, ¿no? Sí, sí. Que no sé, en años venideros estimo que la economía del conocimiento, todo lo que es el litio, todo lo energético va a dar un salto de calidad, que es lo que se espera con minería, básicamente, todo lo que vaca muerta, los convenios que ojalá podamos hacer, ya hicimos uno con Brasil, pero estamos pendientes del tema de Bolivia por el peaje, pero por otro lado los convenios que podemos hacer con Europa, con el tema de la regasificación, ¿no es cierto? Eso va a ser muy importante. Yo creo que va a haber un salto en eso, pero tenés que acomodar tu economía que ese salto hacia adentro también no perjudique demasiado, ¿no? No, yo creo que es fundamental. Yo creo que yo soy de los que creen. El otro día, te cuento una infidencia, me vino a ver un diputado nacional de una provincia del norte, justicialista, y estábamos charlando, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo la ves? Y le digo, mira, me parece que primero, le digo, ustedes tendrían que cambiar un poco el discurso, digamos. Digo, después está el tema del RIGI. El RIGI hoy es un faro que entró, y que yo digo, por ejemplo, hay lugares como San Juan, como Catamarca, digamos, todo lo que es la zona oeste de nuestro país, donde está la cordillera. El tema del RIGI generó una serie de iniciativas que, bueno, seguirá viendo, pero que está claro que ustedes tienen, de qué manera, si se paran en contra totalmente, yo te diría que la sociedad te pasa por arriba. Yo creo que la sociedad ha tomado un camino que, si no entiende el sector del justicialismo, del kirchnerismo, o el justicialismo en sí, el peronismo en sí, que ese cambio va por ahí, pelearse con la realidad, nunca sirvió. Por otro lado, el RIGI en realidad es un marco para atraer grandes inversiones muy, muy interesantes. Bueno, nos costó un poco el tema, ¿no es cierto?, a los bonaerenses, el tema de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Bueno, un gobernador que viene y dice, yo adhiero, yo doy. Ahora, en esto, lo que empieza a ver, porque en el caso porque sirve como ejemplo, el caso de Bahía Blanca y Punta Colorada, el TINER se para, viene, dice, sí, yo adhiero, y además te hago toda una legislación local. Totalmente. Nosotros hicimos una legislación tardía y no adherimos al RIGI. Hicimos un RIGI bonaerense tardío también. Entonces, como vos decís, muchachos, o se entiende que va por ahí y es por acá, o no lo estamos entendiendo y empezamos a quedar, fíjate, en la provincia de Buenos Aires, con un signo distinto, pierde una de las grandes inversiones por ese cambio de mentalidad que no se hace, o por ese problema nación-provincia. Ahora, vos no podés tener ni a los ciudadanos nacionales, ni a los bonaerenses, o los pampeanos también, en el caso del gobernador Silioto, rehenes, vos fíjate lo que pasó con el Banco Nación, que tuvo que dar un paso atrás el gobernador, y es razonable que lo haya hecho, pero vos no podés meter a todo el bonaerense, más de 18 millones de habitantes, en una pelea, esto sí, ¿no? Entonces yo hago lo contrario. No es así. Es imposible manejarse de manera. Como vos decís, entiendan que va por acá. Yo lo que estoy viendo, por eso digo, pero lo seguimos. Hacemos una breve pausa. Mucho gusto. Pausa y ya volvemos y seguimos conversando con Horacio Salaverry. Bueno, seguimos dialogando con Horacio Salaverry. Horacio, yo creo que hablábamos recién este cambio de época.
Y me parece que el dato central es que la sociedad acompaña. Hay una sociedad que dijo, hasta acá, digamos, no podemos seguir. Mira, hay un dato que a mí me quedó muy grabado, un estudio cualitativo que hicimos post-paso. Las pasos fueron en agosto del año pasado. Sí. En ese momento Javier Milei había salido primero, ¿te acuerdas? Sí. Y Patricia Bullrich le había ganado Sí, a Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Bueno, y me quedó muy grabado, un señor, estaban hablando y salió el tema yo, Milei. Entonces, la persona que estaba coordinando todo el focus group le preguntaron, ¿y por qué Milei? Que se pudra todo. Así no podemos seguir. Entonces, que venga un loco y que haga lo que tiene que hacer. Y después vemos. ¿No? Bueno. Pero me quedó, y de alguna manera, ¿por qué te traigo este ejemplo? Porque la percepción que hay es que es un hombre que va, que se planta, sin historia, digamos, política, y creo que hay otro dato, que me parece que me gustaría esto reflexionarlo con vos. Llegó sin deberle nada a nadie. Dos datos. Llegó sin deberle nada a nadie y lo que ganó diciendo lo que hace. Exactamente. Tremendo. Tremendo. O si vos le podés acusar de lo que sea al presidente Milei, que hay muchas cosas que a mí no son de mi agrado y más la característica que presenta las cosas. Pero independientemente de eso, fue un hombre que dijo, yo voy a hacer esto, y hoy está haciendo eso. Entonces, si lo que es que ya no te engañó, primero. Entonces, cuando vos ves que alguien no te engaña, que lo que dijo lo hace, dije, la gente que piensa, va a hacer, y la va a hacer, y la va a hacer. El tema es, más allá de la visión de la gente, es el mundo de las inversiones. Si esa mirada del que lo va a hacer y lo puede hacer y lo hace, cabe para la inversión. Porque acá también, no hay que olvidarse de que el mundo de la economía y de las inversiones ve en el sector, básicamente liderado por Cristina Kirchner, un riesgo. Ve un riesgo, que fue el famoso autor del cepo, que hoy todavía no podemos salir. Entonces, al que vos lo metiste con la inversión del cepo y todavía no ha podido sacar la regalía ni importar, bueno, ese tipo ya sabe cómo son los riesgos. Y pasa un poco la mirada política que cuando vos la subís al Reina Cristina, te puede servir políticamente, pero no te sirve de las inversiones. O sea, acá hay un mundo para la inversión, para el desarrollo, que hay que políticamente ir clarificando las cosas. De manera de ver cuál es el futuro, digamos, de la política y de la política económica. Y eso todavía hay una nebulosa. Hay cuestiones como RIGI, cuestiones muy interesantes para aprovechar y oportunidades en el mundo. Pero la inversión viene y está, o la propia se desarrolla, básicamente cuando ve eso acompañada con la estabilidad política. Y creo que es una cosa que el gobierno tiene que dedicarse a sacar algunas nubes, y más, por ejemplo, lo del otro día, ¿no es cierto?, cuando queda esta cosa dando vuelta de la ficha limpia y cosas así, que, bueno, eso no es bueno. No es bueno porque genera la situación, pero ¿y cómo es? Entonces me parece que falta ese tipo de clarificaciones. Y en el sector propiamente dicho nuestro, tenemos un sector, digamos, vemos determinados nubarrones que también hay que ir clarificándolo hacia adelante para que el ritmo de inversión, pues fíjate que la inversión del sector agropecuario se calcula entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales, donde habría que pegar un salto de calidad, hay que invertir más también. Pero hoy por hoy las condiciones para el salto no están, más allá de la nivelación de las variables macroeconómicas. No están, y aparte me parece que la evaluación política del gobierno, hoy en el voto no peronista, casi el 70% de ese votante visualiza a Cristina Kirchner como la principal opositora del país. O sea, ratifica lo que estás diciendo, lo que venías planteando vos. O sea, la figura de Cristina juega como un parapeto al futuro, a la inversión. Exacto.
Porque el discurso sigue siendo un discurso del pasado. Claro, exactamente. Y a todo el mismo, y a veces hasta con desafíos, como lo digo con el tema de medicamentos, a veces liberados, o sea, chicanas o cosas que. Pero cuando las encuestas mismas dan, y bueno, tendrá que ver con la característica del votante, habrá que ver qué es lo que pasó. Pero en realidad siempre aparece esto. Entonces, si vos a eso, digo, no le adicionás un trabajo político tuyo de todos los otros sectores que están del otro lado, no sé si soy claro a lo que me refiero, Sí, digamos, sí. en esto creo que para el año que viene, a mi entender, tiene que haber lo que se podría llamar generosidad política. En entender que la gente ha buscado otra cosa, pero que busca también un escenario que todo lo otro de certezas propias, de acuerdos, para dar gobernabilidad, digamos, no creo yo que sea bueno el palo y palo, esto de subir a alguien al ring y entrar en el palo y palo, que en el primer momento el mismo Macri no dio resultado, ¿no es cierto? Y que debilites o generes un escozor en todo el otro sector que no le permita afianzarse. Porque, vos fíjate, las políticas, uno puede... los países europeos o los países de la región tienen distintas cantidades de partidos políticos, menos los americanos o los ingleses que tienen el sistema sajón, que tienen 1 o 2 y nada más. 2, digamos, y nada más. Bipartidismo, claro. Pero de última, ideológicamente, también en Sudamérica, en Europa, se da una realidad entre el neoizquierda o neoderecho, la derecha y la izquierda. Eso subyace. Entonces, la última elección de Lula, Brasil quedó 50 y 50. Totalmente. Y habría que contar de nuevo, pero quedó 50 y 50. Ha sido muy clarito. Entonces, pero si vos, ese 50 que gana, no termina consolidando por cuestiones políticas, me parece que no sería una buena mirada hacia adelante. No, y aparte se da, por eso te digo que todo es global, los cambios que se fueron dando. Vos fijate, por ejemplo, lo que pasó en Uruguay. O sea, vos tenés la calle Pou que termina su mandato. Sí. Ahora, con alta popularidad. Salió muy bien. 66%, me acuerdo ese día, le ponía el micrófono a la gente que había votado al Frente Amplio y decía, no, con este gobierno no tengo ningún problema, pero... O sea, ahí jugó mucho el candidato también. Sí, yo creo que jugó el candidato también, pero lo que digo es que... Pero, si me permitís, ahí que hubo fraccionamiento. Sí. Entonces la gente ya vio que el sector del presidente estaba fraccionado. No hubo una coalición contra una coalición. No, pero yo lo que digo es esta cosa de voluntad de cambio. Claro, o sea, como que la sociedad necesita posibilidades de cambio permanente. Y me parece que esto es lo que de alguna manera le está costando a la política tradicional entenderlo. Digamos, está como muy cómoda en ese status quo. Lo que ha pasado también, que si vos analizás en Sudamérica, ¿qué es lo que está pasando? Vos tenés, por ejemplo, en el caso que hablábamos de Lula, pero el vicepresidente de Lula del Partido Liberal y había sido centro-derecha, claro. Pero si no ganaba, está clarísimo. O sea, no hay... ¿Qué quiero decir? No está... Y vos ves en Uruguay va a seguir el país como está. Y Brasil siguió igual. Venía de Enrique... Fernando Enrique Caballo en adelanto, Lula lo tomó, hizo alguna política social, pero siguió igual. Y se instaló en el mundo, creció en exportaciones, digamos, el campo lo atendió totalmente, si alguien lo atendió fue Dilma Rousseff, parece mentira, ¿no es cierto? Y en el caso de vos, y el mismo chileno, bueno, votaron a Boric, no está muy de acuerdo, pero no hay demasiados cambios. O sea, en Argentina no es así. Por eso hablo del miedo. Por eso hablo yo. Clarísimo. Si vos decís, mirá, juega así también. Mirá, me gustaría un toque más de otra característica, como dicen los uruguayos, un toque un poquito distinto, más en lo social, y vamos con el Frente Amplio. Porque no va a cambiar demasiado. Argentina no es así. No. Argentina del otro lado te está hablando, todavía se han quedado con esto, al mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires, o de La Pampa también, en esa idea vieja del palo a palo, criticando todo ese tipo de medidas que hoy el mundo ya las asumió, no hoy, hace 20 años que el mundo ya las tomó y ya está. Sí, totalmente, el cambio... Y seguir parado ahí genera temor. No en la región va como va. Fíjate, digamos, de hecho el mismo Paraguay ha tomado la centro-derecha y sigue la centro-derecha, y la centro-izquierda está expectante porque no cambia el mensaje. Totalmente. Digamos, si vos te quedás atado a él, como decíamos recién,
Solo Va que, por eso digo, Ese cambio que decís vos, ¿lo entienden? creo que, mirá que hace muchos años que me dedico al análisis político Ya lo creo, y, sí. y es la primera vez que veo que el cambio es de abajo para arriba. Sí. O sea, que es la sociedad la que está reclamando, la sociedad está dispuesta a cambiar. Y por eso te decía de este consenso social con respecto a las retenciones. Yo nunca vi en una sociedad, digamos, creo que hay de alguna manera un trabajo sistemático de toda la dirigencia agropecuaria que creo que por primera vez puede empezar a dar resultados. Sí, sí. Esto es lo que veo. Yo lo que digo también que en esto lo que hay que desiologizar las cuestiones que hacen al tema, básicamente las relaciones internacionales del mundo de los negocios. En realidad, nosotros necesitamos un mundo de negocios muy amplio. Y el mundo de negocios es amplio, pero hay que saber pararse. Pero en el caso, por ejemplo, de Asia, nosotros somos un sector fundamental. Todas las tratativas económicas que se pueden hacer. A ver, uno cuando le hablan de China, Estados Unidos, el comercio entre China y Estados Unidos es de 400.000 millones de dólares. Y ahora será un poquito más proteccionista, Trump, un poquito más, un poquito menos, los chinos vendrán por otro lado, pero si no es de 400 será un poquito menos, vamos a ser claros. Entonces, creo que entiendo y espero que así sea, el cambio que ha hecho en la mirada, para no utilizar la ideología en los negocios, del presidente Macri, del presidente Milei, donde ha entendido que Asia, la economía china es muy importante y las negociaciones económicas son muy importantes. Por eso creo que más allá de pararse de otra manera en cuanto a algunas cuestiones internacionales, el tema económico hay que tratarlo con mucho cuidado. Y hay que tratarlo con una amplitud que no tenga una ideología metida al medio. Nosotros necesitamos y tenemos que negociar con todo el mundo. De Occidente, de Oriente. Totalmente. Entonces, creo que tiene que haber, vos fíjate que al principio ese tema quiso ruido un poco lo de Taiwán, vos viste que China con el tema de Taiwán, o sea, hay limitaciones para los países que reconocen Taiwán. Bueno, hay una serie de cosas que hay que tener cuidado en ese sentido. Y que hay que abonar el mundo de los negocios internacionales fuera de la ideología. Pero yo creo que eso digamos, creo que empieza a parecer distinto. De aquel discurso, no me olvido nunca, en el Hotel Alvear, donde dijo yo no negocio con comunistas, siendo candidato, ¿te acuerdas? Sí. A lo que viene pasando ahora, me parece que empieza a ver, digamos, la realpolitik está claro. Lo que pasa es que uno lo veía muy claro que yo lamento en realidad la salida de la canciller Mondino. En realidad era una mujer inteligente, una mujer muy adecuada en el mundo, reconocida como tal, con una apertura. Bueno, está bien, puede ser que el nuevo canciller lo sea también, pero cuando vos tenés a alguien que sabés que va por ahí, siempre... yo creo que igual ahí también jugaron más las internas políticas que otra esas cosa, cosas que aparecen, que bueno, sí, claro. Pasa en todo el mundo eso, ¿no? Claro, pero que está claro que, digamos, yo creo que esto que planteaste recién y es otro de los temas que sale mucho en los estudios, en que cumple la palabra. Claro. Nos empezó a decir que a partir de septiembre, octubre, la economía iba a empezar a moverse para arriba y que esto iba de alguna manera a ir acomodando el bolsillo. Creo que falta mucho todavía, pero esto la gente lo percibe. Por eso te digo que el cambio es muy fuerte. Y yo lo que vengo viendo en general de la política, que le cuesta acomodarse a eso. Las nuevas reglas de juego, la nueva característica del votante. Ahí me parece ese cambio característico hay que tenerlo en claro. Y creo que está jugando. Y el gobierno debe aprovechar ese cambio siendo, a mi entender, lo más amplio posible en el abanico de oferta electoral. Si nos cerramos y nos quedamos en el viejo sistema de yo me quedo con tus votos porque yo los tengo o no los tengo, me parece que en esto yo digo que la generosidad política debe aparecer y tener más claro por qué. Estamos transitando a pasitos, vamos, pero si nos movemos mal, Argentina donde vos le errás a veces la cosa cambia. Esa amplitud. Bueno, por eso lo trato de decirlo de esa manera. Esa amplitud política. Si el político no se escucha, que
entienda cómo son las cosas. Yo lo veo muy por supuesto. difícil. Lamentablemente tengo que compartir con vos la mirada. No, aparte, porque no debería ser. Percepción de un gobierno demasiado cerrado, Claro. demasiado en toma de decisiones Sí, muy sí, cerradas, sí. que obviamente puede ser positivo en un momento, Claro. pero cuando vos ya estás dando una imagen de apertura... No, además, cuando vos arrancás y cuando hagan un cambio tan profundo, la gente acompaña. Sí, sí. Pero no es que el cambio profundo medio se instauró, después empiezan los detalles. Y si vos no empezás a corregir detalles, se desmoronan las cosas. Sí. Horacio, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho. Un placer de siempre estar con vos Así acá. que permanentemente vamos a estar en contacto, más en un año electoral que Claro. se viene. Y bueno, y estar un poco charlando de esta realidad socioeconómica y de lo que es el país que nos apasiona, ¿no? Así es un gustazo siempre estar con vos acá. Bueno, voy a hacer el cierre del programa. Gracias. Bueno. Y ahora el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy lo tenemos que retrotraer a la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde fracasó esa sesión y quedó en stand-by el presupuesto de la provincia, la ley impositiva fiscal y la posibilidad de endeudamiento. Es por eso que el gobierno de Axel Kicillof generó un decreto, el 3681 del año pasado, del 24, donde prorrogaba la ley fiscal. En el cual, en un tuit, o en un X, como se dice ahora, el diputado Diego Garciarena, presidente de bloque de la Unión Cívica Radical más Cambio Federal, manifiesta que es inconstitucional porque deja de lado el artículo 41 y el 103, inciso 1, donde es prioridad de la legislatura la impositiva fiscal. ¿Y cuál es el dato? Y el dato es que el titular de ARBA estaba totalmente de acuerdo con el planteo del diputado Diego Garciarena, que era inviable por decreto establecer la impositiva fiscal. La impositiva fiscal tiene que ser por ley del Parlamento Provincial. Indudablemente, el titular del ARBA no coincidía con algunos integrantes del gabinete, pero se dejó de lado ese decreto y están esperando, calculo yo, según lo que están hablando, que el 20 de febrero, en la medida que avancen las negociaciones, podría haber sesión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires para tratar el presupuesto de la provincia, la impositiva fiscal y la capacidad de la provincia para endeudarse. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos vemos nuevamente.